Bueno, en esta ocasión quería referirme a algo que siempre me ha llamado la atención desde que lo conozco, lo conocí cuando era adolescente, que son las odas de Horacio, pero una de esas odas, que es la famosa oda a Leuconoe. Y quería hacer como tres señalamientos sobre este tema de la oda de Leuconoe. No son señalamientos ni eruditos ni muy profundos, pero tienen que ver con lo que esa oda ha representado un poco. O sea, algunas cosas de esa oda que cuando yo he visto comentarios sobre ellas, no he visto muchos sobre estas cosas que voy a decir, por lo menos de dos de ellas. La primera es sobre el asunto de los números babilónicos en esa oda. Como ustedes saben, en esa oda se nos habla de unos famosos números babilónicos. ¿Y qué eran esos números babilónicos? Bueno, algo muy parecido o afín, de parecida naturaleza, a lo que hoy llamamos el horóscopo, el zodíaco o los temas astrológicos, ¿no? Un modo de determinar el estado de la persona o de una situación basado en la posición de los astros en el espacio. Se pensaba que eso influía en las personas. Se ha entendido mal a lo largo de la historia. Algunas personas lo han entendido mal en el sentido de que era una determinación, pero más que determinación es una influencia. Es decir, no es tanto que se nos dice que va a pasar las cosas, sino que si estamos de ánimo para ciertas cosas, ese puede ser el mejor momento. Por ejemplo, no se nos dice que vamos a viajar dentro de un año, pero se nos dice que si dentro de un año vamos a viajar, ese es el mejor momento para hacerlo. Hay meses mejores para viajar que otros. En ese sentido, para los romanos, igual que para muchos pueblos, había momentos del año que eran fastos o buenos y otros que eran nefastos, o sea, no eran no eran buenos para hacer proyectos, por ejemplo, empezar a arar la tierra o casarse o construir una casa. Era mejor hacerlo en un momento mejor, y siempre se buscaba a las personas que sabían esto de cómo mirar el cielo y determinar los astros, observar los astros, para ver qué días eran mejores que otros. ¿Y a qué se refiere en el caso de esta oda, esos números babilonios? A que bueno, como lo vamos a ver cuando leamos la oda, a que no debemos estar pendientes de lo que va a pasar, de eso, sino saber tomar los resultados de los hechos con serenidad y con resiedumbre, con fuerza. Es decir, el futuro, y esto es una cuestión que hasta entra en lo filosófico, el futuro, el porvenir, es algo imponderable, es incognoscible. Está cerrado para nosotros lo que va a pasar dentro de unas horas, o de unos días, o de unos meses, o de unos años. Y entonces, como está vedado saberlo, y eso es lo que nos dice la oda, vedado está saberlo, mejor ni pensemos en eso. Y lo interesante de Horacio es que nos incita de alguna manera, nos sugiere, no claramente, pero para mí está sugerido allí, hay una invitación, está manifiesto de una manera muy indirecta, que debemos tomar esa carencia, ese no saber, como un hecho que apuntale nuestra resiedumbre ante la existencia, nuestra fortaleza ante la existencia. Es decir, no sabemos lo que nos va a pasar, no importa, vamos a seguir viviendo con la misma fuerza e intensidad que estamos viviendo. Es desde luego una posición que exige un carácter, una personalidad formada y un carácter de alguna manera ya resuelto, fuerte, ¿no? Carácter formado también. Y es curioso que se lo dice a una muchacha. Ya después vamos a hablar del tema ese de la muchacha, que es Leuconoe. Y tiene esta actitud de resiedumbre, esta actitud de serenidad y como una especie de resignación, pero con fuerza, no una resignación como vamos a ver, será lo que Dios quiera. No es tan así pasivo, no,
tomando una actitud de ser fuerte ante lo que venga, fuerte ante el destino, se acerca mucho a una corriente filosófica que en Roma tuvo bastante éxito, digamos, entre la gente culta y sobre todo en algunos pensadores, que fue el estoicismo. Fíjese que de las tradiciones filosóficas griegas, aristotelismo, platonismo, el cinismo, si se quiere, el epicureísmo y otras, el pitagorismo, etc., no todas tuvieron ese éxito como lo tuvo el estoicismo, que empezó siendo una doctrina que tenía que ver con el origen del mundo natural y material, y pasó poco a poco a ser también una doctrina sobre las acciones humanas y sobre el destino del hombre. Y eso a los romanos les gustó, porque los romanos eran muy prácticos y no les interesaba tanto las cuestiones cosmológicas o metafísicas como el asunto de cómo hay que vivir, cómo debe desenvolverse nuestra vida, qué es lo que está en nuestra mano hacer para que nuestra vida sea mejor. Y el estoicismo tiene que ver con eso, aunque lo plantea a veces de una manera que el mundo actual, por ejemplo, ni lo comprende ni le gusta, ¿no? Porque es una doctrina muy austera, muy astringente, ¿no? De templar todo entusiasmo a veces, toda manifestación de mucha pasión, de exacerbación de la emoción. No hay que ser tan emocional, tan emotivo. Para los estoicos eran más bien imperturbables, hasta apáticos, ¿no? Y hay muchos chistes sobre esto, pero no vamos ahorita a contar esos chistes. Pero los estoicos eran bastante inmunes a las grandes emociones. Y de eso se trataba, ¿no? Y por eso es que en este poema hay un poco eso, ¿no? Ni miedo, ni temor, ni entusiasmo, ni alegría. No, tener un ánimo sereno y bajo control razonable, no tampoco un control rígido, pero sí razonable. No puedes saber del futuro, no te preocupes, no te angusties, no te des mala vida por ese futuro, ni tampoco te hagas ilusiones de ese futuro. Eso lo dice, vamos a decir, en grosso modo ese poema, o sea, no lo dice con estas mismas palabras que estoy diciéndolo yo, pero está ese sentimiento allí. Entonces, por un lado, parece que infunde esa confianza. Pero curiosamente, otra cosa que quería destacar con esto, de esa actitud, vamos a decir, casi moral que plantea allí Horacio, es que hay que tomar eso que nos falta, esa carencia, como un elemento para nuestra resolución. No porque nos falte algo, estamos débiles, sino que esa misma debilidad o esa misma falta, esa misma carencia de lo que pensamos que necesitamos, la tenemos que asumir como parte de nuestra fuerza. No nos ha dicho el destino qué es lo que hacemos en este mundo. Bueno, así todo yo enfrento al mundo y enfrento mi destino con esa ignorancia. Pero tengo mi carácter y tengo mi voluntad para hacerlo. Y si se me ha de echar en cara errores y tal, bueno, tengo también este aval de que no se me dieron unas instrucciones muy claras en este mundo, ¿no? Eso, desde luego, para la mentalidad romana era una cuestión que planteaba cierta resiedumbre, como he dicho antes, cierta actitud muy varonil, muy de hombría, ¿no? ¿Okay? Pero que también podía estar, desde luego, presente en una dama. Y muchas damas romanas tuvieron esa actitud heroica hasta el suicidio, igual que muchos hombres que llegaron al suicidio por esa actitud, ¿no? Algo muy parecido, por cierto, al concepto de honor en ciertas culturas asiáticas, donde mantener el honor exige inclusive entregar la vida, y alegremente, o decididamente, ¿no? Como el caso de los samuráis, pues, ¿no? Que cuando eran derrotados era para ellos un honor poder matarse, porque no tenía ya sentido su vida siendo prisioneros y sin sus armas. Bueno, eso en el caso de los números babilonios, pues, ¿no? Y del caso del sentimiento que está expresado allí también. Luego está Leuconoe. ¿Y quién es Leuconoe? Bueno, se ha escrito mucho sobre esto después de 2000 años, ¿no? ¿Okay? Algunos piensan que podía ser una esclava griega. Eso me parece a mí un poco absurdo. Los romanos tenían esclavos griegos,
No es como que los griegos eran de los mejores esclavos, vamos a decir, para limpiar los pisos o para pulir los cristales, no. Que en esa época los esclavos eran un poco también como hoy en día los electrodomésticos, que había mejores marcas que otras, ¿no? Había esclavos que eran, vamos a decir, entre comillas, de mala calidad porque se escapaban. No sabían que eran esclavos o querían ignorarlo. En cambio había otros esclavos que eran obedientes, etcétera. E inclusive si un esclavo tenía suerte y se soportaba bien, vamos a decir, a juicio de sus amos, podía ser liberado. Claro, había esclavos que vivían vidas muy, muy desgraciadas. Sobre todo los que ya vendían a cierta edad, hombres o mujeres, morían al poco tiempo, sobre todo si los destinaban a trabajos o en el campo o sobre todo en las minas. Pero los que trabajaban en la ciudad y en las casas era otra cosa distinta. Ahora bien, los romanos conocieron que había pueblos que, digamos, tenían personas capacitadas y eran pueblos dominados por ellos, como los griegos. Y de Grecia se compraban hombres que eran cultos, que eran como maestros, y los traían a Roma como esclavos de familia para que enseñaran a los niños, para que enseñaran inclusive a los hombres de la casa cosas importantes sobre literatura, sobre poesía, sobre drama, sobre pensamiento, sobre filosofía, etc. Era como un lujo tener un buen esclavo de estos, ¿no? Un maestro. Y los buenos hogares se distinguían por eso, de que tenían su esclavo griego. A veces tenían varios. Era a veces una cosa un poco penosa, porque a veces estaba un señor comiendo y le decía al esclavo, recítame un poema o háblame sobre tal tema, mientras él comía. A lo mejor ni le interesaba o no le ponía mucha atención a lo que decía el esclavo. Pero era como una especie, como podríamos hoy poner una música en un aparato, ponemos a un gran compositor, o Mozart o Bach, y seguimos comiendo y no le damos ninguna atención al pobre Mozart ni a Bach que están sonando allí. Bueno, no son ellos los que están sonando, es un aparato de sonido. Pero en este caso el esclavo tenía que recitar un poema o tenía que hablar de filosofía, mientras un señor no le ponía mucha atención. Pero a veces sí le ponían atención, eran los maestros de los romanos. Y muchos esclavos de ese tipo hubo en Roma, y algunos ganaron su libertad e inclusive establecieron su escuela y vivieron medianamente bien, ¿no? Ahora, Leuconoe no creo que haya sido una esclava de esta. Primero, es muy raro que una mujer tuviera instrucción en esa época, y menos una esclava. Esclavas había, desde luego, pero las compraban para otro propósito, es decir, sobre todo los hombres jóvenes que no tenían todavía familia, vamos a decir, estaban formando su hogar, compraban esclavas para tenerlas de compañera y para tenerlas de sirvientas también, ¿okay? Y así iban teniendo como un pequeño ejército de servidores, esclavos y esclavas que atendían la casa, el jardín, todo eso. Pero no eran gente instruida estos esclavos. Entonces tampoco creo que era una esclava griega instruida. ¿Y qué podía hacer entonces? Porque el nombre Leuconoe es griego, viene de lefkos, que significa blanco. Sería algo de blanco, algo con blanco. No sé muy bien griego, entonces no sé nada bien griego, entonces no puedo decirle exactamente lo que significa ese nombre, Leuconoe. Pero de qué es origen griego, es origen griego. Pero no es de extrañar que haya sido una muchacha romana culta, bien instruida, a pesar de ser muy joven. Supongo que debe haber tenido entre 15 y 25 años. No creo que más, porque si no se hubiera dirigido quizá a ella Horacio como una mujer, y no creo que menos porque hubiera sido una puera, una niña, ¿ok? Entonces era una muchacha núbil, pero que se ve que tenía cierta cultura y cierta sensibilidad para que él le haya dedicado esta oda, que es una de las más famosas de toda la historia del hombre. ¿Y por qué lo del nombre griego? Bueno, porque como en muchos otros pueblos ha pasado, los romanos, cuando una cultura, cuando una civilización se enfrenta con otra y ve que esta otra tiene algo superior o es superior en muchas cosas, trata de imitarla. Y trata de imitar en muchas cosas, en la manera de comer, la manera de vestir, la manera de hablar, etcétera, etcétera. Y eso pasa en toda civilización y en todo lugar, en toda época. Ha pasado, pues. Es lo que ha sido la historia del hombre. Por ejemplo, un caso en China fue invadida por los manchúes, por los hunos o xiongnu, por los mongoles. Y al principio los mongoles se establecían como dominantes y trataban a los chinos como
gente de segunda clase, casi como esclavos, o vencidos, derrotados. Pero poco a poco los mongoles se van uniendo con los chinos, se van casando con chinas, van teniendo hijos de ambos pueblos, igual que los manchúes. Y es curioso, a los hijos le van poniendo nombres manchúes o mongoles, pero a las hijas empiezan a cambiarles nombres hacia chinos. Y empiezan a comer comida china, y empiezan a vestirse como chinos, y empiezan a hablar en chino. En 2, 3 generaciones, o sea, en un siglo, ya esos manchúes, mongoles, unos y otros pueblos, ya se han chinizado, ya han adoptado muchos de los usos chinos, y sus nombres son chinos. Y eso pasa, como les digo, con otros pueblos, muchos otros pueblos, inclusive pueblos que son muy resistentes a las influencias culturales. Por decir algo, los judíos con los griegos. Los judíos fueron muy resistentes con los griegos, más que con otros pueblos. Porque otros pueblos eran más afines a ellos, porque los sirios, los arameos, los persas, los babilonios, estaban más cercanos a los judíos. Muchos de ellos eran semitas. Entonces había una cercanía inclusive en el idioma y en la visión del mundo. Pero los griegos eran muy distintos. Entonces había una especie de animadversión ya entre el espíritu judío y el espíritu griego. Y sin embargo, había una cierta admiración de parte de los judíos hacia los griegos también. La Biblia menciona a Alejandro Magno en el libro de los Macabeos con cierto respeto, con una cierta reverencia, ¿no? Dice que a su paso enmudeció el mundo, o algo así. Y notamos esa emulación en el hecho de que muchos judíos empezaron a usar nombres griegos. Inclusive en los casos en que se rebelaban contra los griegos, muchos de esos rebeldes tenían nombres griegos, como uno famoso que se llamaba Aristóbulo. Pero era un patriota judío guerrillero contra los griegos, contra los macedonios, y sin embargo su nombre es griego. ¿Okay? Y en Venezuela lo hemos visto también, digamos, no ni siquiera en el periodo colonial, que era explicable completamente y que se tuvieran los nombres españoles porque eran bautizados con los nombres españoles, que eran los propios de la cultura del imperio. Pero ya siendo el país república, hubo primero como una admiración hacia la cultura clásica, las culturas antiguas, griegos y romanos, y encontramos que hay muchos nombres que, inclusive en esta ciudad de Maracaibo, se les ponían a las personas nombres griegos y romanos, como Eufrosine, Deyanira, Temístocles, Epaminondas, Minerva, etcétera, etcétera. Luego viene una ola de moda por lo francés, y entonces sobre todo a las muchachas le van a poner nombres como Lisette, Yvonne, Eglé, etcétera, etcétera. Todavía hay unas cuantas por allí de eso. Pero después vino la onda anglosajona, sobre todo con la venida de los estadounidenses aquí con la explotación petrolera. Van a haber un montón de Franklin Jr., Jefferson, Walter, Wendy, Daisy, Jennifer, etc., ¿no? Entonces eso es muy común en las culturas, ponerse nombres extranjeros. Y los romanos, a pesar de ser una cultura superior y que había vencido a los griegos, se ponían los nombres griegos también, como este de Leuconoe. Bueno, esos son esos tres aspectos, ¿no? El aspecto como de los números babilonios, la cuestión del estoicismo ahí presente un poco, esa vena moral filosófica de resiedumbre, de serenidad ante el destino, y la cuestión del Leuconoe. Vamos a decir la poesía, la oda. Tu ne quaesieris shirenefas, quem mi tibi, finandi dederin Leuconoe. Nec Babilonios tentaris numeros, ut melius quidquid erit pati, seu plures iemes, seu tribuit Jupiter ultimam, que nunc oppositis debilitat pumicibus mare Tyrrhenum. Sapias, vina liques, et spatio brevis pem longa reseces, tum loquimur fugerit invida etas, carpe diem, quam minima credula postero. Bueno, esa es la oda. Voy a leer aquí una traducción. Hay muchas traducciones, unas mejores que otras, unas más malas que otras. Esta me gustó.
No es una muy elaborada, muy compleja. Está hecha por Ana Goldar, no sé quién es esta señora, pero creo que es argentina. Y me gustó esta traducción. Y dice así: saberlo está vedado. No preguntes qué fin me darán los dioses, cuál te darán a ti, Leuconoe, y no interrogues a los números babilónicos. Mucho mejor es soportar lo que venga, ya sea que Júpiter te otorgue muchos inviernos, o bien te conceda como último este que ahora debilita al mar Tirreno, entre las rocas que lo contienen. Ten juicio, filtra tus vinos y dosifica la esperanza larga en corto tiempo. Mientras hablamos, el tiempo envidioso huyó. Aprovecha el momento y cree lo menos que puedas en lo que vendrá. Una de las cosas más bonitas de este poema es que deja un problema sin resolver. Nos pone ante esta situación de que no podemos conocer el futuro y mejor no saberlo. Y hay que mantener esa serenidad, esa fuerza de ánimo ante lo que vendrá. Pero, ¿cómo manejar la voluntad? No nos lo dice. No nos resuelve eso y no lo va a resolver. Cada quien lo tiene que resolver de alguna manera consigo mismo, con su destino, con su propio carácter. Habrá unos que lo resuelvan mejor que otros, pero es muy difícil. Una nota sobre la pronunciación. Me han reprochado a veces que pronuncio este latín como el latín eclesiástico. Y los filólogos, los especialistas y los lingüistas dicen que no se pronuncia así, que no era así el latín clásico. Yo le voy a decir que los filólogos, los especialistas y los lingüistas, lo que digan me importa un pito en este aspecto. ¿Por qué? Porque el latín es una lengua muerta. Y si usted saca un muerto del ataúd, y lo menos que puede hacer es ponerlo presentable para la gente con la que a quienes usted se lo va a mostrar. Y nosotros estamos en esta cultura de ahora. Y hay una cuestión de gusto también allí. Aunque por ahí dicen que lo sobre el gusto no se ha escrito. Pero eso es mentira. Claro que se ha escrito y mucho, pero hay que leer. ¿Y cuál es la cuestión de gusto? Que mire, eso que dijo, por ejemplo, César, Veni, Vidi, Vici, su mensaje al Senado romano. Llegué, vi y vencí. En latín, Veni, Vidi, Vici. ¿No? Qué mal suena decir Veni, Vidi, Vici. ¿No? Parece que fuera una especie como de refrán de una película de Walt Disney. No tengo nada contra las películas de Walt Disney, pero por favor, ¿no? Es decir, eso de pronunciar la C como K, la V como U y todo eso, no sé, me suena muy mal. Prefiero el latín eclesiástico, que por cierto tiene su base también filológica, porque, no era el latín clásico de los especialistas, era el latín vulgar. El latín vulgar se pronunciaba así, y por eso es que el italiano tomó así esa pronunciación. Otros idiomas no, el francés, por ejemplo, inclusive el inglés y el castellano y el portugués, la C, E, C, I dicen C, sí, pero los italianos dicen che, chi, y eso era así en la antigüedad, el latín vulgar, el latín popular. Y bueno, como todas las cosas populares, con el tiempo parece que se elevan, ¿no? Se elevan a otro estatus. Eso llegó a ser después el latín eclesiástico, el latín vulgar. Y no está mal, porque es como les digo, todas las cosas populares llega un momento en que se elevan culturalmente. Por ejemplo, el vals, que comenzó siendo un baile muy vulgar. O sea, la gente lo reprochaba, sobre todo la gente culta y la gente más educada, las mejores clases lo reprochaban. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros bailes que tenían movimientos muy mesurados y pausados, esto tenía un movimiento muy acelerado, además en 3x4, y además había que agarrar la pareja del talle, ¿no? Y ella tenía que agarrarlo a él también de los hombres. Entonces eso daba oportunidad que las parejas se tomaran, se agarraran, se abrazaran, y eso para muchos era muy incómodo. Para los caballeros y las damas que se abrazaban parece que no tanto, pero sobre todo los jóvenes.
pero para las personas serias eso era una cosa completamente inaceptable. Pero al final, ¿qué pasó a hacer con el vals? El vals pasó a ser de una danza muy vulgar y popular, una cosa no solamente eh, clásica, sino distinguida. De modo que ahora en una boda, el papá va a sacar a su hija que está casándose a bailar el vals, no la saca a bailar una cumbia o un reggaetón ni nada de eso, la saca a bailar un vals. Entonces lo popular también se eleva y ese latín vulgar se elevó a un latín, vamos a decir, más grato a través del latín eclesiástico. Y por eso es que yo lo escogí, porque me suena más grato, mucho más grato que ese otro del Weni Widi Wiki de los filólogos. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias.